a un distinguido invitado, el licenciado Hernán Terrazas, quien está en una misión de observación en nuestro país de las elecciones ecuatorianas. El licenciado Terrazas es una persona que se ha desempeñado en el área de comunicación. Llegó a ser exministro de Información en Bolivia, un periodista de larga trayectoria en medios bolivianos y en medios extranjeros, reportero de Televisa Eco, jefe de información de XEW Radio en Ciudad de México, además jefe de redacción y editor general del periódico Hoy de Bolivia entre los años 1994 y 1997. Actualmente es director de Asuntos Públicos de Rodríguez y Baudión. Ha sido consultor de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, la Organización Panamericana de la Salud. Estuvo también en el área gubernamental como asesor general del Ministerio de Informaciones entre los años 1992 y 1993 en Bolivia y como coordinador de la Unidad de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de Bolivia en los años 1997 y 1999. Hoy está como uno de los observadores que sigue de cerca las elecciones ecuatorianas. Le damos la bienvenida al licenciado Terrazas y quisiéramos conocer cuáles son sus primeras informaciones aquí, o primeras observaciones, aquí en Ecuador. Muy buenos días, Johnny. Un saludo a través suyo a toda su audiencia de la ciudad de Cuenca y me imagino que de otros lugares más del país. Pues muy contentos de ser protagonistas y participar de este proceso electoral ecuatoriano que sin duda enriquece y fortalece la democracia en este país. Ya veíamos en la noticia que usted transmitió hace algunos minutos del informe de la unidad de inteligencia de The Economist, que Ecuador figura entre los países que han mejorado su democracia. Hay que celebrar aquello, como también hay que celebrar que hemos tenido aparentemente, por lo que hemos nosotros podido ver en los últimos días, la organización de un proceso hasta ahora impecable y estamos a la espera de lo que vaya a ocurrir el día de mañana cuando 13 millones de ecuatorianos acudan a las urnas para elegir a los nuevos gobernantes de este país. Hemos tenido un proceso de inducción a lo que representa las elecciones en el Ecuador. Hemos visitado el centro de integrador de los materiales que han sido distribuidos a las distintas mesas y recintos electorales a nivel nacional, que han salido desde la ciudad de Quito. Hemos intercambiado criterios, ideas, información con algunos funcionarios del CNE, en fin. Esa ha sido nuestra primera aproximación a nuestro rol de observación del proceso electoral ecuatoriano. ¿Es usted parte de alguna institución y en calidad de esta representación viene como observador a Ecuador o fue invitado en forma individual? Fui invitado en forma individual. Yo, al margen de la trayectoria política que tengo y periodística, actualmente soy director de Asuntos Públicos de una empresa de comunicación estratégica que se llama Rodríguez y Baudión, y en esa condición es que vine, ¿no? ¿Cómo mira usted esta situación sui generis que vive el mundo con la pandemia y cuáles son los principales efectos que ha generado este fenómeno en los procesos electorales? Esa es una pregunta muy interesante. Yo creo que en primer lugar ha obligado a desarrollar campañas absolutamente distintas a las que habitualmente teníamos, campañas en el marco de la distancia social, como se le llama a algunos elementos de lo que son las medidas de bioseguridad que debemos adoptar para preservar la salud de la gente. Se ha producido campañas con puerta a puerta virtual, como le llamo yo, donde los candidatos no han podido acercarse demasiado a las votantes. Sin embargo, en el caso del Ecuador, lo cual me parece destacable, es que a pesar de las limitaciones y de circunstancias complejas, se ha logrado, por ejemplo, algún tipo de avances, como ha sido el primer debate electoral que se produjo hace algunas semanas, ¿no? Creo que la población, a través de este debate, ha podido
conocer los planteamientos, las propuestas, las ideas contrastadas de todos los candidatos a la presidencia, y eso es siempre importante porque el voto informado es un voto mucho más interesante. Y creo que a partir de este debate en el que se han conocido las ideas de los candidatos, la gente puede discriminar y decidir por quién orienta su voto. Creo además, por lo que hemos podido observar hasta ahora, que se han adoptado las medidas de bioseguridad más rigurosas y estrictas, tanto para preservar la salud de los votantes como para preservar la salud de quienes van a estar trabajando como jurados electorales desde muy tempranas horas el día de mañana hasta que se produzca el recuento de votos en cada uno de los recintos. Entonces, estamos en una circunstancia diferente, la democracia ha sobrevivido a la pandemia, para mí ese es un aspecto importante. Hemos tenido procesos electorales en Bolivia, en Santo Domingo, en Argentina, en una circunstancia de pandemia, y creo que en todos esos lugares se ha salido adelante y se han podido desarrollar las campañas y se ha fortalecido también la democracia a pesar de las adversidades y del dolor que provoca el hecho de que mucha gente haya perdido la vida o que hayan personas que todavía están recuperándose de una enfermedad tan grave como es esta. En el ámbito, y pensando siempre en la calidad de las democracias, en el ámbito electoral aquí en Ecuador, como usted conoce, hay 16 candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia de la República con sus binomios. Diversas lecturas se han dado sobre este tema, las estadísticas, las encuestas que pudieron publicarse solamente hasta el jueves de la semana anterior daban cuenta de que 3 candidatos se habían salido de lote. Hay otras lecturas que no hay cómo divulgarlas ya a estas horas con el silencio electoral que se ha impuesto en forma total en Ecuador. Pero el tema al que voy es, en su criterio, con su experiencia, ¿cómo afecta esa profusión de candidatos, 16 candidatos a la presidencia de la República, en una campaña electoral además muy corta, apenas 34 o 35 días de campaña tuvimos en Ecuador? ¿Qué efectos tiene esto sobre el ejercicio democrático? Lo interesante de todo esto, Johnny, es que creo que a fin de cuentas es la población la que determina cuáles son las candidaturas que tienen mayor respaldo. La profusión, desde mi punto de vista, ofrece una diversidad de alternativas ante las cuales está el votante el día del sufragio y se inclina por una de ellas. Entonces no veo que sea algo que complique o algo que debilite la democracia. De manera natural y a través del voto, la democracia se va perfeccionando. Pero en cuanto a que el electorado realmente llegue a conocer los planes de trabajo, llegue a conocer incluso la personalidad del candidato, ¿es esto posible con esta cantidad de candidatos, con el corto tiempo de una campaña electoral, con serias deficiencias además en elecciones primarias que supuestamente sí existen en Ecuador? Que aquí no quisiera anticipar un criterio, también nos gustaría saber qué piensa usted de las primarias y cómo se han dado en Ecuador, pero lo cierto es que estas primarias no sirven como un embudo, un sedazo, un filtro, como sí lo hacen en otros países, para ir disminuyendo las opciones electorales. Yo creo que voy a poner el ejemplo de lo que ocurre en mi país, donde se han producido primarias tampoco han resultado lo más, lo más relevantes en términos de aportar al enriquecimiento democrático y a un mayor conocimiento de cada una de las candidaturas, pero creo que es mejor que hayan este tipo de cosas a que existan y que la democracia siga con debilidades que debemos compensar. Me parece que el trabajo que viene hacia adelante, más bien a partir de las experiencias aprendidas, es el de mejorar aquello que no ha resultado lo suficientemente correcto y poder profundizar acciones en aquellas áreas donde hemos advertido algunas debilidades. Creo que eso es relevante. Decía usted respecto a las propuestas.
los candidatos y al conocimiento de los mismos. Usted sabe que en los estudios que se realizan se puede advertir que los candidatos que tienen mayor conocimiento de la población, es decir, aquellos que son más reconocidos, de aquellos que no lo son, en fin, la gente está en libertad, es un derecho de presentarse a una candidatura, las organizaciones políticas también, bajo ciertas reglas, bajo ciertos requisitos, y una vez que los tienen pueden hacerlo. Actualmente, yo supongo, no conozco en profundidad, que las formas electorales en Ecuador, que todos los candidatos que están presentándose y que participan en este proceso cumplen con los requisitos indispensables para poder hacerlo. Entonces, en esa medida, mientras se tenga un marco legal que admite esta posibilidad, entonces para nosotros en cuestionar la existencia de, como le llama usted, profusión de candidaturas. Ahora, se dice que en Latinoamérica, según el reporte de The Economist, hay solamente 3 democracias plenas. Y hay otras democracias que se encuentran en un estado realmente deplorable, que son las que tiran para abajo la calificación que tiene Latinoamérica. Entre estas está, de hecho, Venezuela, un país con tantos problemas y tantas dudas en cuanto al sistema democrático, entre comillas. Esto ha generado diferentes visiones de la gente en Ecuador. Hay formas diferentes de ver a la democracia. Muchos tienen un desencanto. La gente está cansada de la democracia, está hastiada de la corrupción, del sacrificio que se hace de buenos servicios públicos por dinero que fluye a cuentas en el extranjero de políticos corruptos, etcétera, etcétera. Pero hay también otras corrientes que permanentemente están interesadas en política, están luchando en las calles. En Ecuador, en el día a día, es muy común, y creo que con mayor proficuidad que en otros países, el conversar de política. Prácticamente todos lo hacen, quizá con menor medida aquellos sectores más desprotegidos de la población, que están más interesados y preocupados en solventar su problema de cómo alimentarse y cómo resolver sus necesidades primarias. ¿Qué observaciones hace usted en Ecuador en este sentido? ¿Un país desencantado con su democracia o un país que quiere cambiar la misma para que efectivamente sea una democracia que refleje de mejor manera el sentir y las opciones que escogen en las urnas los ciudadanos? Yo creo que hay que hacer una distinción muy importante, no solo en el caso del Ecuador, sino en el de otros países de la región, y hay que distinguir democracia de las debilidades que tienen los diferentes gobiernos y los políticos mismos, ¿no? Yo creo que si bien algunas actitudes, estoy hablando a nivel de toda la región, de los políticos, o el tema de la corrupción que ha prevalecido en toda la región, puede afectar la percepción de la gente en torno a la democracia, creo que la democracia está ahí, está en pie. Es el mejor sistema con el que contamos, y Ecuador va a demostrar una vez más el día de mañana, con la participación de sus electores, que la democracia está primero que todos esos temas y que todos esos síntomas que pueden ser corregidos. Toda esa sintomatología de debilidad democrática, como de alguna manera la llama usted, tiene que corregirse a través de la propia democracia, a través de las decisiones que se adopten en el marco de cada uno de los gobiernos. Creo que ya es bien difícil que se sostenga en cualquier país de la región un gobierno que incurra en muchísimos actos de corrupción, o en ilegalidades, o en presiones, o en persecución, un gobierno que intente debilitar la democracia. Me parece que se ha desarrollado más bien una conciencia crítica de la población y suspicacia permanente, que uno la puede advertir no solamente a través de los medios de comunicación, sino de las redes sociales, que al contrario yo creo que fortalece la democracia, porque la gente está opinando, la gente está haciendo un escrutinio riguroso de las actividades del poder público, y se aproxima a él de esta manera. Entonces ya no hay posibilidad de engaño, ya no hay posibilidad de impostura. Creo que estamos más bien en un escenario donde la política cada vez más es una caja de cristal, donde nosotros observamos todos y cada uno de los movimientos de quienes realizan el ejercicio del gobierno, y quizás por eso
lo que ha venido ocurriendo en los últimos años con distintos gobiernos en diferentes partes de América Latina, es que se producen, como dice usted, estos desencantos, este desaliento, porque se observa todo, ya nada se puede esconder, ya todo está abierto, y la caja de cristal es, digamos, la urna es la posibilidad de votar, y la caja de cristal es esa transparencia obligatoria que se ha generado, donde el ciudadano observa permanentemente y sin limitaciones, creo yo, el ejercicio de cada uno de los gobiernos. Entonces, vamos a continuar, insisto, yo creo que trabajando en el fortalecimiento de la democracia. Y ese fortalecimiento pasa por la capacidad que tiene el ciudadano de escrutar al poder público. Entonces, estamos en ese proceso y creo que eso va a devenir en una democracia más sólida en nuestros países. Me parece que ese informe del Economist, del que hablaba usted al principio, donde aparece una lista larga de países que han mejorado sus niveles de democracia, no deja de ser alentador. Otros han tenido debilidades o problemas, en fin, pero es alentador también que haya un gran grupo de países que han mejorado su democracia. Como usted bien lo decía, hay países que son los responsables de abatir, de disminuir esos índices, como es el caso de Venezuela. Ha sido observado por absolutamente todos. O sea, es un país donde se desarrollan elecciones sin observadores, donde las normas se ajustan a los apetitos de quienes ejercen el poder de turno, en fin, donde hay que sumar también en esos países colistas a Nicaragua y a Cuba, que son también los que son mencionados en el informe como países muy deficientes en términos de democracia. Exacto, entonces esas debilidades son las que influyen sobre las calificaciones globales, ¿no? Y pasa lo mismo con muchos índices. A veces yo les tengo mis reparos a estos índices, donde los números caen precisamente por estas circunstancias, por estos malos alumnos democráticos, ¿no? Tuvimos el privilegio, licenciado Terrazas, de estar en su país también en una visita de aprendizaje relacionado con la democracia boliviana. Estuvimos en esos días muy intensos donde Yanine Áñez había asumido el poder tras la salida de Evo Morales, y pudimos ver también la efervescencia política que existe en su país. Encontramos muchas similitudes con Ecuador, hay también grandes diferencias, pero entre las similitudes está el hecho de que ambos países son países que mantuvieron por más de una década gobiernos denominados de la Revolución Ciudadana, gobiernos que secuencialmente venían ganando las diversas elecciones. Lenín Moreno, como usted conoce, está de más decirlo, es una continuación del gobierno de Rafael Correa. Dicen allí, y dice Rafael Correa, que los traicionó, pero fue elegido como una continuación de la Revolución Ciudadana, denominada aquí, que es parte de esta corriente de los países del socialismo del siglo XXI. Quisiera que nos cuente algo de su experiencia en Bolivia, cómo vio las pasadas elecciones, qué otra cosa que tuvieron en común se dieron también durante la pandemia. Allí existían algunos candidatos que en su momento fueron tomando posición, convirtiéndose en candidatos fuertes, como Luis Fernando Camacho, que en un momento fue un líder muy conspicuo en Bolivia. Carlos Mesa, un político y periodista también de larga trayectoria, que sin duda usted debe conocerlo a fondo. En toda esta efervescencia de Bolivia, finalmente se impuso nuevamente el candidato de la línea, el exministro de Finanzas de Evo Morales, Luis Arce. Cuéntenos su visión de cómo se dieron las cosas en Bolivia, y si es que esto, de alguna manera, lo que sucedió en Bolivia, conjuntamente con otros resultados en Latinoamérica, continúan de alguna manera afirmando esta tendencia de gobiernos, llamémoslos progresistas, en Latinoamérica, porque algunos países han tenido devaneos en esto, pero también aparentemente existiría una corriente en Latinoamérica de ir nuevamente hacia gobiernos, reitero, llamémoslos progresistas. Bien, es interesante lo que ha ocurrido en Bolivia. Creo que de alguna manera constituye un referente de lo que representa un proceso de sucesión constitucional, como se dio el año pasado, cuando asumió la presidencia
la señora Yanine Áñez en sustitución de Evo Morales, que renunció y quizás muy apresuradamente tomó el camino del exilio sin que nadie lo persiguiera, ¿no? Y eso ayudó a que este partido, el Movimiento al Socialismo, construyera una teoría del golpe de Estado, ¿no? Que eso nunca ocurrió en Bolivia. Lo que hubo fue un movimiento profundamente democrático que se reflejó en cada uno de los centros, de los principales centros urbanos del país, donde la gente, en primer lugar, se opuso a la consolidación de un fraude electoral que fue reportado e informado por la propia Organización de Estados Americanos en su momento y pocos días después de las elecciones del 2019, y que salió a las calles para decir, bueno, vamos a exigir respeto a nuestro voto. Ya había un antecedente previo de no respeto al voto, que fue el referéndum del 21 de febrero de 2016, donde si bien ganó a la posición del no a la reelección de Evo Morales, de todas maneras hubo una serie de argucias legales que le permitieron al líder del Movimiento al Socialismo volver a participar por cuarta vez consecutiva en una elección, siendo que la población se había pronunciado mayoritariamente porque no lo haga y que volvamos a una senda constitucional de alternabilidad o de continuidad de los proyectos, porque podía haber ocurrido que con otro candidato el Movimiento al Socialismo gane las elecciones del año 2019, como ocurrió ahora recientemente con el caso del licenciado Luis Arce Catacora, que ganó de manera limpia y contundente las elecciones con el voto del 55% de la población, otro registro histórico electoral de la joven democracia boliviana que arranca el año 1982. Primero fue el de Evo Morales con más del 55% también en el año 2005, y el caso de Luis Arce el año pasado, que también fue 55% con una diferencia bastante grande sobre Carlos Mesa. En fin, yo creo que así se han dado las cosas. Ese es el curso que ha tomado la democracia boliviana. Puede hablarse de muchos temas, puede decirse que la oposición en su momento, las candidaturas alternativas al MAS, como la del señor Carlos Mesa, la de Luis Fernando Camacho, la de la propia Yanine Áñez, cometieron una serie de errores de lectura que no les permitieron descifrar adecuadamente lo que el ciudadano boliviano estaba pensando y estaba esperando de sus candidatos. Probablemente por eso se impuso la candidatura de don Luis Arce Catacora. Hemos vivido un momento, como usted lo ha señalado bien, durante todo el año pasado, de mucha tensión, de mucha dificultad, de muchas limitaciones, que ha afectado a prácticamente toda la población, pero en particular a los segmentos que viven al día a día, ¿no? Que viven del día a día. La cuarentena rígida en Bolivia se ha prolongado durante más de 4 meses a 5 meses, y eso ha determinado que sobrevivan de alguna manera los más fuertes o los con mejor iniciativas o los más innovadores para poder continuar adelante con su actividad económica, pero aquellos que salen a las calles para vender unos limones o vender frutas o vender jugos o vender, qué sé yo, cualquier tipo de producto, obviamente no pudieron hacerlo y quedaron con muchas dificultades. Entonces, compararon probablemente su situación con la que tenían antes, con la que hubo durante el gobierno del señor Evo Morales, que gozó de una coyuntura externa extremadamente favorable, quizás la coyuntura externa más favorable en la historia de Bolivia, con precios altos de las materias primas, en particular el precio del gas, con un mercado demandante como era el de Brasil y de Argentina, que eso permitió generar una cantidad inédita de ingresos al país y generar algún tipo de políticas que permitieron a la población gozar de mayor bienestar. Entonces se produjo una abrupta caída del bienestar durante el periodo de la cuarentena rígida del año pasado a raíz de la pandemia, y obviamente hay una contracción económica de más del 9% del Producto Interno Bruto, que eso afecta a cada uno de los bolivianos. Entonces probablemente haya incidido en el voto esta situación, una especie de decir, volvamos a como estábamos, ¿no? Que creo que hay mucho de eso en la intención del voto. Y así se dio, y ahora vamos a enfrentar un nuevo proceso electoral muy cercano al de octubre del año pasado, que es el próximo 7 de marzo. Los bolivianos van a ir a votar,
para gobernadores y para alcaldes de todo el país. Ahí normalmente lo que se ha producido en Bolivia, y eso es interesante, es que las elecciones municipales y regionales lo que determinan es un equilibrio, porque ahí aparecen liderazgos de oposición que luego saltan hacia el espacio nacional. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que pasa hacia adelante en el país. En la segunda parte de la pregunta que le había hecho, ¿ve usted alguna constante, alguna tendencia, alguna corriente de preferencia de la población en líneas de izquierda, derecha, progresistas o como se la califique? Bueno, a partir de los resultados, por ejemplo, si uno observa lo que ha ocurrido en Argentina, con el caso del presidente Fernández, Fernández. o que de alguna manera es una continuidad de lo que representó el gobierno de los esposos Kirchner, y con el intervalo del presidente Mauricio Macri. En fin, parecería que hay un regreso a eso, ¿no? Lo mismo en el caso de Bolivia, lo hemos visto en México, se ve en Nicaragua. En fin, hay corrientes políticas en la región que están disputando el escenario del poder. Lo hacen, mientras lo hagan dentro de la democracia, obviamente es algo que, que debemos aceptar. Otra situación es cuando se producen eh, hechos forzados, como ocurre en Venezuela. Pero de los países que estamos hablando, donde justamente estas corrientes son las que prevalecen, son países donde existen procedimientos y normas democráticas transparentes, y ahí la gente acude, vota, elige y decide por qué camino tomar, ¿no? Qué camino elegir. Entonces, para mí eso es absolutamente respetable. Lo que sí es importante es la vigilancia, lo que le decía yo antes, la vigilancia democrática de la ciudadanía, que en todo momento esté atenta a que no se dañen el orden constitucional, ni desde fuera ni desde dentro de los gobiernos. Para finalizar, licenciado Terrazas, agradeciéndole mucho por habernos atendido, cuéntenos qué es lo que más ve un observador internacional. ¿Cuáles son los puntos críticos, aquellos síntomas que le dan a usted esa lectura de la calidad de la democracia, aquellos puntos que garantizan una elección transparente? Mire, el observador, como bien lo dice su nombre, toma nota de lo que ve. Si lo que ve se ajusta a lo que define la ley, por ejemplo, en la forma en que se recuentan los votos, si se hace o no propaganda en torno a los recintos electorales, si alguien lleva un distintivo partidario mientras está efectuando su sufragio, en fin, estos aspectos, o si se puede producir que gente intente votar por más veces de las que le corresponde, en fin, todos esos elementos son los que un observador toma nota para luego emitir un informe sobre lo que fue su participación como observador en un proceso electoral. En fin, lo que en suma realiza una persona que ejecuta este tipo de tarea es verificar que todo lo que está viendo se ajuste de alguna manera a lo que establecen las normas electorales. Seguramente también, y eso ha ocurrido en otras partes, recibe denuncias, procesa reclamos y ve si se ajustan a la realidad o no, para ver si incluye estos elementos en su informe. Y también su rol es importante cuando se produce todo lo que significa el recuento de los votos hasta llegar a determinar quiénes fueron los candidatos que resultaron beneficiados con la preferencia de la población. Entonces, el observador diría yo, no se entromete en el proceso. El observador es alguien al cual se invita como una visión imparcial, que va a ver a través de esa imparcialidad aquello que está discriminado, aquello que se ajusta a la ley, de lo que no se ajusta a la ley.
Si todo se ajusta a la ley, los informes son obviamente positivos y hablan de la transparencia en el proceso, o si hay elementos que pueden ser perturbadores, también los señalará y los explicará cuando existen. Nosotros confiamos en que las elecciones en Ecuador se van a desarrollar con absoluta transparencia, que se van a respetar las normas, la ley, y que vamos a tener el día de mañana un resultado que refleja verdaderamente lo que la población está sintiendo y pensando. Dada su actividad, licenciado Terrazas, no podemos dejar de preguntarle su visión como periodista, como comunicador, en otro punto que han tenido mucho en común Ecuador y Bolivia. La relación de la prensa fue extremadamente tirante con el gobierno de Rafael Correa, y así lo entendimos, esa fue nuestra lectura. Sucedió también en Bolivia con el gobierno de Evo Morales. ¿Cómo mira usted esta relación en general, prensa-gobiernos? Yo siempre pongo un dicho que me gustaba mucho del presidente Tony Blair, del primer ministro Tony Blair de Inglaterra, que decía que político que no sabe lidiar con la prensa es como marinero que no le gusta el mar, ¿no? Yo creo que si algo debe enseñarle la democracia a los políticos es a saber que los medios de comunicación van a estar permanentemente atentos al desarrollo de las actividades de sus gobiernos y que eventualmente van a ser críticos. Y yo creo que uno de los espacios a través de los cuales se reflejan fundamentalmente las libertades democráticas son los medios de comunicación, son los que recogen percepciones, recogen denuncias, realizan investigaciones, en fin, tienen una tarea fundamental de fiscalización del poder, que para mí es algo que forma parte, es consustancial a la democracia. Entonces, si hay liderazgos que no lo aceptan, no son liderazgos democráticos, o sea, son liderazgos que carecen de esa actitud de respeto a la disidencia, de respeto a la diferencia, de respeto a las opiniones contrarias a lo que uno sostiene, en fin, cuando lo que en realidad la democracia propone y promueve es el respeto de distintas tendencias y de distintas ideas. Todos podemos convivir en el mismo espacio democrático y aún dentro de la diversidad de opiniones e ideas que tenemos. Creo que eso es lo prioritario y lo fundamental. Como usted bien señalaba, han habido incidentes, han habido problemas en Bolivia, en la relación entre algunos gobiernos, particularmente el de Evo Morales con los medios de comunicación. Sin embargo, creo que ese deterioro de las libertades también le ha pasado una factura muy fuerte al señor Morales, al extremo que hoy ya no es más presidente y probablemente tenga un liderazgo observado por su propia militancia en el movimiento al socialismo. Hubo un agotamiento que es precisamente producto de esas actitudes, de ese tipo de manejo y de ejercicio del poder. Bien. Gracias nuevamente por habernos atendido. Han escuchado al licenciado Hernán Terrazas, periodista boliviano. Él fue ministro de Información Gubernamental en Bolivia. Hoy es observador internacional en las elecciones que se realizan en estos días en Ecuador. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es